en el secreto, en lo oscuro del vientre de su madre. Y aun cuando nace, este bebé está ciego para muchas verdades y para muchas realidades del mundo que le rodea. El mundo está a su alrededor y todo es la verdad tangible, aquello que existía antes que él y que va a condicionar su vida. Pero este bebé que acaba de nacer todavía simplemente no lo ve. El mundo está ahí, con su complejidad, con su belleza, con su sufrimiento, con una historia de miles de años, con muchos sabores, con muchos olores, con muchos matices, con mucha diversidad. Pero ese bebé no conoce nada de eso. Y para él no es su realidad. La va a ir descubriendo poco a poco conforme va a ir creciendo. Me encanta cuando mis hijos eran pequeños y aún cuando veo a los bebés y de repente les das a probar un sabor. Tú estás con un helado y los médicos te dicen, no le des, pero tú dices, uy, este sabor de pistacho seguro que es muy diferente a la leche materna y tú le das y al principio pone cara rara, pero luego te das cuenta de que está dispuesto a continuar, ¿no? Sus papilas gustativas se han despertado a una cosa diferente. Y así, tantas cosas que el niño nace en la oscuridad, sin ver, sin conocer, pero se va a construir su mundo en la medida en la que ve. ¿Sí me siguen? Entonces para el niño el mundo no existe. Está oculto a sus ojos. La vida que va a vivir se lo va revelando. Y así es como para él llega a ser algo real, algo cercano, palpable, algo vívido. Se le va en lo natural revelando el planeta Tierra, su familia, su ciudad, su entorno y muchas otras cosas. En el momento en el que se me revela y lo veo, se vuelve parte de mí. Otra vez. Sígame. En el momento en el que se me revela y lo veo, se vuelve parte de mí. Se construye en lo que es mi universo. De ahí podemos deducir que cada uno de nosotros somos un mundo diferente, un universo de cosas, y que hay vidas más ricas y más cultivadas y más engrandecidas, y sin embargo hay otras más pobres y más pequeñas. Hay personas que nunca van a salir de su barrio. Tremendo es eso. No conocen más allá de, no sé, no conocen más allá de 20 kilómetros a la redonda. Su vida es tan pobre que nunca van a estar debajo de la Estatua de la Libertad, que quizás no van a disfrutar una buena novela, que quizás no van a estar teniendo la experiencia de bañarse en el mar o en un río de agua que corta de lo fría que está. Es así de triste. La miseria, la condición en la que viven hace que su mundo sea tan pequeñito que ni siquiera se dan cuenta de lo desgraciados que son porque no conocen otra realidad. Para ellos esa es la vida y ese es su mundo. Es el mundo de su papá y de su mamá y fue el mundo de sus abuelos. Como tú vienes de otro contexto muy diferente, te lamentan más de lo que ellos se pueden lamentar. Porque al compartir un poco de tu experiencia con la experiencia de ellos, te das cuenta, qué privilegiado soy. Nosotros allí hemos podido ver esas otras vidas diferentes a la nuestra. A mí hay
instantáneas, hay fotografías que están ya para siempre en mi retina, como la de ver a un niño de 12 años, de 11, 12 años en el suelo, jugando con juguetes de niño, de bebé, jugando con ellos como un tesoro, porque nunca ha jugado con un juguete. Nuestros niños, imagínate, están cansados de todo ya. Y pues ese niño tiene otro universo muy pequeño. Porque lo que él puede ver, aprender y experimentar va ensanchando su experiencia. ¿Estoy diciendo tonterías o es algo que es así? Es así. Es que dile al que está a tu lado, oye, eres un privilegiado, que lo sepas. Digamos que todos nacemos como una página en blanco, que se va rellenando paulatinamente de una historia. Nuestras vidas están en construcción. Esa es una buena para hacer una... Ten paciencia conmigo, estoy en proceso de construcción. Para los que están haciendo camisetas y todo esto. Nosotros somos de alguna forma un lienzo pálido que va siendo pintado poco a poco. Pero me gusta más imaginarnos, y es lo que os propongo en esta noche, imaginarnos como un gran terreno, como una gran expansión que va a comenzar a ser ocupada de un paisaje, de unas construcciones, de unas fortalezas, de unas realidades para acabar formando un mundo único y complejo. Es así. Imagínate, cuando naciste tú eras como un gran terreno vacío, pero poco a poco se fueron construyendo conceptos como el de papá, mamá, familia, abuelo, muchos conceptos, jugar, hermanos, colegio. Muchas cosas comienzan a ser construidas y a ocupar ese espacio baldío, ese espacio vacío y a llenarlo de lo que luego vas a ser tú. Y esto, por cierto, no va a parar, pues hasta que nos muramos. Estamos siempre derribando cosas y construyendo otras. La sociedad nos construye. Somos, pues, un conjunto de verdades, valores, principios, ideas, y las hemos asimilado y condicionan lo que somos. Muchas cosas tienen que ser derribadas, arrancadas, destruidas. Otras tienen que ser plantadas, edificadas, construidas. Si estás conmigo, levanta la mano para saber que puedo avanzar. ¿Puedo avanzar un poco más? Sí, amén. Ahora, de lo natural, vamos a lo espiritual. Y esto me apasiona. Y es que cuando venimos a la vida de Dios, cuando nacemos en Dios, nacemos igual, como página en blanco. Nacemos a la vida de Dios como el bebé que acaba de nacer. Todo es nuevo. Y muchas cosas ni las vemos, ni las entendemos, ni las conocemos. Somos como ese lienzo que va a empezar a ser pintado. Somos como ese terreno que estoy intentando describir para que te lo imagines conmigo. Apenas hay nada. Conceptos como que Dios te ama, como que Él quiere hacer algo en ti. Una fe que es muy pequeñita. Pero Dios comienza a trabajar en tu vida y en mi vida. Porque Él es el arquitecto y Él es el constructor. Y tú eres no una construcción temporal. Él te está trabajando para la eternidad. Él está haciendo algo en ti que va a durar para siempre. Oh, bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué pasa? Que nuestra vida, os remito a la creación, venimos a Cristo y está en tinieblas, desordenada y vacía. Pero el Señor comienza a construir el mundo de su reino en nosotros.
Dios comienza a construir el mundo suyo en mí. Esto es grande. Empieza por revelarnos su persona. Eso es lo más importante. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Cuando somos niños espirituales y acabamos de nacer, lo más importante es conocer al Padre. Igual que el bebé. Pues quizás no sabe qué es China y no sabe, en fin, los problemas que está liando Nicolás Maduro y no sabe que la carne de una empresa muy importante en la región de Murcia está en cuestionamiento y no sabe muchas cosas a su alrededor, ni le importan ni le preocupan. Lo único que tiene que saber es dónde está el pecho de su madre, que hay un papá que provee pañales limpios, que hay una cuna donde descansar, que hay una familia que le acoge y que le cuida. Conocer a los papás, al Padre. Igual cuando tú naces de nuevo en Cristo hay muchas cosas que ni sabes, ni entiendes, ni comprendes, que te suenan a chino. Pero lo importante es que sepas que hay un Padre que te ama, que te cuida y que siempre va a estar contigo. ¿Puedes darle un aplauso a Él? Aleluya. Amén. Luego nos revela su iglesia, que es la familia donde nos hace nacer. Nos revela que hay unos pastores que Él ha puesto para cuidar nuestra vida como unos padres espirituales. Os pongo el ejemplo de Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso tiene ese encuentro con el Señor para nacer de nuevo, se queda ciego. ¿Qué es lo primero que se le revela? La voz de Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué es lo segundo que se le revela? Que Jesús tiene un cuerpo que es la iglesia y que cuando está persiguiendo, Él estaba persiguiendo a los cristianos, en definitiva estaba persiguiéndole a Jesús. Por lo tanto, lo segundo que se le revela es que Jesús tiene una familia, una iglesia, un cuerpo, y lo que se le hace a uno de esos pequeños le duele a Él. ¿Por qué me persigues, Saulo? Lo tercero que se le revela es un hombre llamado Ananías, que va a ser una influencia positiva para él. O sea, se está comenzando a construir el mundo, el universo de Saulo de Tarso. Y comienza en esa forma tan sencilla, igual que tú, igual que yo, conocer a Jesús, descubrir que eres un pecador y dura cosa te dar coces contra el aguijón. Que Jesús tiene una iglesia de la que tú eres parte. Que Jesús tiene hombres de Dios llenos del Espíritu Santo como Ananías que te pueden bendecir. Pero ¿cuántas cosas no vio Pablo? Se les revelaron y su mundo fue enriquecido paulatinamente. Poco a poco fue un universo impresionante al punto que él fue llevado al tercer cielo y dice que vio y escuchó cosas que no le es dado el compartirlas, de lo enormes, de lo grandes que son. A Saulo se le reveló el reino de Dios y lo pudo predicar. ¡Amén! Ahora, al igual que en lo natural, pasa en lo espiritual. Hay gente que ese terreno, digamos que lo encontramos yermo, vacío, y que empieza a ser trabajado por Dios, se queda como en un proyecto o muy poco construido. El arquitecto y el constructor quieren hacer muchas más cosas, pero el que sigue construyendo ahí es el malo o el mundo y no avanza la construcción. Se queda como un niño espiritual, como un niño que sabe poco, que ve poco, que comprende poco. ¿Por qué? Porque aunque tú pases un porrón de años en la iglesia y escuches muchos mensajes, en el reino no se construye por información, se construye por revelación. No se trata de tanta información que tengas o de los cursos que hayas hecho, sino de cuánto de Dios se te ha revelado o te ha sido iluminado. Por eso pueden haber muchas diferencias entre tú y otro. Y uno puede estar en este lugar, por ejemplo, en el tiempo de la alabanza y de la adoración, apasionado, y tú aburrido esperando que llegue la próxima parte del culto. ¿Por qué?
Probablemente porque a ese hermano que está disfrutando el tiempo de la adoración se le ha revelado el trono de Dios. Y cuando cierra sus ojos, él se ve delante de un Dios bueno, de un Dios de amor, que se deleita en su alabanza, que está ahí para tenderle la mano y levantarle de todos sus problemas y peligros, y está allí en esa comunión con Dios. Se le ha revelado el trono de la gracia, y sin embargo tú estás simplemente viendo esto de aquí y pensando en que quizás hoy va a ser otro culto de jóvenes como las últimas semanas. ¿Ven la diferencia? Dios ha podido construir más en él y su mundo espiritual es mucho más rico. Lo puede transitar, lo puede disfrutar, lo puede aprovechar. A todos de pequeños nos gustaban los temas de construcción, o a muchos de nosotros. No sé si son, en mi tiempo se llamaba Tente, lo que ahora es Lego, se llamaba Tente. Pero era igual, construir. Y jugábamos a hacer nuestras películas, nuestras historias, a construir. Hoy en día, ahora con los avances de la informática, es impresionante porque el hombre ha construido mundos virtuales. Y con el avance también de Hollywood, te puedes imaginar galaxias y te puedes imaginar historias tremendas y te meten, la gran pantalla te mete en todo eso. Hay gente que le gusta tanto esa realidad virtual, lo que llamamos ciencia ficción, que ya no le gusta para nada estar en esta realidad de aquí, digamos, tangible y diaria. Pero es que lo grande de esto es que nuestra realidad espiritual no es un cuento, no es ficción, es algo invisible pero eterno. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Cuando se te revela esa realidad del reino de Dios, tu vida es transportada a unas dimensiones de victoria, de riqueza en Cristo Jesús. Y eso te hace vivir en la realidad de Dios aunque estemos aquí en este mundo. No hace falta fumar nada, beber nada, ni inyectarte, no sé, 20,000 libros ahí en tu cerebro. No, solamente es abrir tu corazón porque el Padre te quiere revelar más y más de su persona y más de su universo. ¿Hay alguien que me está entendiendo, que me está siguiendo? Dale un aplauso al Señor para que no se duerma nadie en esta noche. Ahora, dices tú, oye, ¿eso dónde está en la Biblia? Mateo capítulo 16. Hoy nuestro tema es muy sencillo, que Dios construye por revelación, que Él es el arquitecto. Estamos hablando de la arquitectura de Dios, pero le estoy pidiendo mucho al Señor desde que me dio este mensaje que nos ayude a comprenderlo, nos ayude a asimilarlo y a profundizar más en Él, porque puede de verdad bendecir mucho nuestra vida. ¡Amén! Eso también es para ayudar a los que se están durmiendo. Mateo capítulo 16 y verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Sacó ahí la pregunta? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Pues uno dicen que eres Elías, otro Jeremías, otro alguno de los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres más que un profeta, que un maestro, que un hombre de Dios poderoso que hace milagros Dios a través de él, como los hacía con Eliseo, con Elías o con Moisés o con otro. Tú eres el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una piedra que aparece en el mundo espiritual de Pedro, en el edificio de Pedro. Hay algo que se ha construido.
Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo edifica? Con revelación. Pedro, bienaventurado. Porque ahora tú puedes ver que yo no soy solamente un gran hombre o un gran hombre de Dios o un profeta, como muchos otros han venido a través de mí. Dios está trayendo una visitación, todo eso está muy bien, pero se te ha revelado algo más, que yo soy Dios hecho hombre, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías Salvador, que yo soy aquel que los judíos, Israel, están esperando. Tú ahora te conviertes en una piedra de mi edificio. Tú ahora has colocado una verdad, se te ha revelado y la has colocado en tu vida. Y así yo voy a seguir edificando mi iglesia poderosa y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues bien, era una piedra. Pedro tenía que incorporar muchas piedras más. Una de las revelaciones que Pedro necesitó es su falibilidad humana. Yo moriré por ti, iré a la cárcel por ti, su propia debilidad. Pues eso se le tuvo que revelar, porque se sentía demasiado seguro de sí mismo. Se le tuvo que revelar la gracia y el perdón, el amor, la pasión que el Señor tiene por su rebaño, la necesidad que Él tiene de sus hermanos y muchas otras cosas, hasta que Pedro se convirtió en un anciano de Dios, capaz de enseñar las verdades del reino. ¿Estás viéndolo? Ahora, cada vez, y esto es muy importante que lo captes, cada vez que Dios construye algo en ti, te da autoridad. Cada vez que Dios construye algo en ti, te da autoridad. Por ejemplo, cuando tú tienes un concepto religioso de la oración, como si fuese un rezo, como si fuese simplemente un desahogo de tus presiones, de tus cargas, pues no tiene poder espiritual, apenas tiene poder espiritual. Cuando a ti se te revela que lo que pides con fe hay un Dios en el cielo que te oye y que está deseando responder a tus oraciones, esa revelación te da una autoridad. Se te revela la oración o se te revela la intercesión y te das cuenta de que tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No vas a poder usar esas armas si no se te revelan primero. No vas a tener autoridad espiritual si no se te revela primero. Mientras que el diablo te tenga engañado y te haga ver que tu vida es una vida cualquiera, que eres un anónimo más, que eres un joven del montón, no podrás vencerle. Pero cuando se te comience a revelar que tú eres un hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo, y que tienes un escudo poderoso, unas armas vencedoras, un Dios que es más grande el que está en ti que el que está en el mundo, etcétera, etcétera, todo eso, no solo lo oigas y digas amén, se te revele esa identidad, que tiemble el diablo. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero necesitamos revelación. ¿Cómo construye Dios en su reino? ¿No te he oído, perdón? Y la revelación, añadimos algo más, la revelación te da poder espiritual, la revelación te da autoridad. En cada revelación hay una llave. Vamos a verlo. Versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Oh, hermanos, cuántas llaves el Señor nos imparte cuando estamos expuestos a la palabra. Piensa un momento en esto. Si todos los mensajes que tú has oído desde que estás en Cristo Jesús se te revelan y los usas, madre mía, tú serías una bomba espiritual positiva, me refiero. Pero tú serías un hombre lleno de llaves para abrir puertas, para desatar bendiciones, para comunicar el cielo con la tierra. No hace falta que seas pastor, ungido, licenciado de ningún seminario. Solamente necesitas revelación. Que Dios construya en ti. ¿Alguien recibe la palabra esta noche? Por cierto, el que Dios le diera a Pedro esta importante roca, esta importante construcción o revelación, no quita que había muchas otras cosas que ignoraba y seguía ciego en ellas. Un poquito más adelante vemos que Pedro se crece y que dice Jesús, versículo 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos
que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, ponte en el lugar de Pedro. A Pedro se le acaba de revelar, este es el hijo de David, este es el príncipe salvador, este es nuestro caudillo, este es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios Altísimo. ¡Aleluya! Ha llegado la salvación de Israel. Y Pedro estaba eufórico con esa revelación, verdaderamente lo vio. Bienaventurado eres Simón. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro probablemente estaba exultante con eso. Y no escuchó lo demás. El mensaje seguía, la revelación continuaba. Había segunda parte o la otra cara de la moneda. ¿Saben? Para llevar a cabo mi plan, tengo que ir a Jerusalén, morir, padecer mucho de los ancianos, ir a la tumba y luego resucitaré al tercer día. Pero Pedro ya no estaba en eso. Eso no estaba en el plan ni en la mente de Pedro. Pero un momento. ¿Eso dónde lo dice en la Biblia, Jesús? ¿Tú has leído el Antiguo Testamento como yo? Vamos a ver. Aquí se supone que vamos a ser el cabeza de montes. Vamos a librarnos de los romanos. Vamos a ser la nación number one. ¿De dónde sacas tú que tienes que morir? Jesús puede haber dicho Isaías 53, el Salmo 22, etcétera, etcétera. Pero simplemente Pedro no lo ve. Está ciego a esta verdad. Se le ha revelado algo, pero ignora muchas cosas más. Su terreno está empezando a ser llenado de muchas cosas bellas. Pero ahora mismo hay una piedra importante, Jesús el Hijo de Dios. Eso de la muerte, el padecimiento y la cruz, ni lo ve, pero ni por asomo. Y tampoco se supone que Él va a tener que padecer también y morir también. No, menos todavía. Así que en su ceguera le dice a Jesús, versículo 22, y tomándole aparte Pedro comenzó a reprenderle, a Jesús reprenderle. Tú fíjate, es que la ignorancia es orgullosa, es bravucona. Comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor. Espiritual, ¿no? No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Profeta también. Eso nunca te acontecerá. Lo declaro, lo decreto, aleluya. Nunca te acontecerá. Y era sincero. El problema no era falta de fe ni de sinceridad, era falta de... Versículo 23. Pero volviéndose él, Jesús dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Así que vemos que en el terreno de Pedro había una buena piedra construida por Dios, pero habían piedritas que eran un tropiezo más bien. Eran un tropiezo de Satanás, que tenían que ser removidas. Me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás actuando por revelación, sino estás actuando solamente en tu lógica humana. Así que vamos a ser humildes y vamos a reconocer. Gracias, Señor. Digo conmigo, gracias, Señor, por lo que veo y me revelaste. Pero, Señor, reconozco que soy ciego en muchas otras cosas y necesito más revelación. Amén. Denle un aplauso. Dios va a contestar esa oración. Amén. Ahora, para que lo podamos entender un poco más, vamos a apagar todas las luces en esta noche. No sé si se podrá hacer esto. No hace falta que dejemos de grabar con las cámaras, pero peguemos todas las luces en esta noche. No sé si esto lo podremos lograr. Aquí a lo mejor no se puede, pero... ayudadme. No sé si las pantallas también las podríamos apagar en esta... Pero el micrófono no. Esto son las cosas del directo, ¿no? ¿Ah? En tele se sigue oyendo. Estupendo. Ahora no hay que moverse, ¿eh? La pregunta es, ¿cómo voy a leer mis notas? ¿Cómo voy a seguir yo?
Por revelación. No, pero apaguen, que a ver si me lo sé de memoria. Ok. El mundo de Dios está ahí. O sea, el reino de los cielos, aunque yo no lo vea, es igual que el bebé. Aunque el bebé no conozca, no vea el mundo a su alrededor, está ahí. Simplemente lo va a ir descubriendo. El mundo de Dios, las verdades de Dios, todas ellas, no sé qué verdad, hemos mencionado la del trono. Podríamos hablar de nuestra posición en Cristo, que está nuestra vida escondida con Cristo en Dios y que estamos sentados nosotros en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es otra verdad del reino de Dios. Podríamos hablar de que el mundo yace bajo el poder del maligno e interpretar la maldad de este mundo como el efecto del pecado y el movimiento del reino de las tinieblas para matar, robar y destruir. Eso se te tiene que revelar, es otra revelación. Podríamos también hablar de la actividad de Dios, sus planes, sus propósitos, el movimiento de los ángeles. Por favor, os pido silencio. Ahora, eso está, aunque yo no lo vea, aunque no se me haya revelado, eso no quiere decir que no existe todas esas verdades y muchas otras más. ¿Qué es lo que el Señor va haciendo? Lo que el Señor va haciendo para que, mi vida espiritual comienza. Comienza mi vida espiritual. Y comienza así. En muchos sentidos a ciegas. Madre mía, en la televisión no sé qué es lo que estarán pensando. En muchos sentidos a ciegas comienza mi vida espiritual. Pero en la medida en la que Dios va obrando, mi Padre Celestial va obrando, de repente Él comienza a iluminar el universo suyo. Para que yo lo pueda ver y lo pueda disfrutar. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino de Dios. Yo no puedo entrar a una verdad que no veo. Lo que Dios me ilumina se construye porque ahora lo veo y ahora puedo entrar a esa dimensión de la vida espiritual. Todo está igual para todos. Pero se tiene que ir iluminando. Ahora me vais a ayudar y a ir iluminando poquito a poquito. O sea, la batería está. Pues no hace falta que me sigáis, eso es un lío. Yo más bien os sigo a vosotros. La batería estaba, pero yo no la veía. Pero ahora Dios me revela, me ilumina. Y ahora yo veo, wow, mira qué batería. Y así con el resto de las cosas, wow, mira qué guitarra. Yo no sabía que estaba esa guitarra, pero sí estaba o no estaba. ¿Cómo Dios lo construye para mí? ¿Cómo me enriquece Dios a mí? Me va iluminando para que yo entre a esas realidades. La ilustración viene sencilla, ¿no? Lo estamos viendo, ¿verdad? Por eso, hermanos, y sea la luz, por cierto, así comenzó todo. Sea la luz. Muchas gracias, un aplauso a los técnicos, están haciendo un gran trabajo. Por eso acompáñame a Efesios capítulo 1 para ver la oración de Pablo, qué sentido tiene y qué bien sabía orar el hombre de Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 16. No ceso de dar gracias. Perdón, os doy tiempo. Efesios 1, 16. Si estáis ahí, dame un amén. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Verso 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Ahora el llamamiento es igual para todos, el llamamiento está ahí. Pero el llamamiento es glorioso y me llena de esperanza. ¿Por qué el llamamiento me puede a mí apasionar y a otro hermano mío no? Porque cuando Dios me lo ilumina y lo veo, me llena de esperanza. ¡Oh, es glorioso mi llamamiento!
se ha iluminado para mí, lo puedo ver y puedo entrar a esa dimensión. Hola. Y a lo mejor otra persona no tiene expectativa, no tiene esperanzas en la vida. Igual pasa con lo siguiente. Mirad, hermanos, dice, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Porque hay muchos, tristemente lo digo con dolor en mi corazón, que viven una vida tan pobre espiritual. Y Dios dice, ay Señor, Dios mío. Yo me imagino a Dios mirando a la tierra y diciendo, les he dado todo, ¿qué más puedo yo hacer por ellos? Les he dado todo y no se dan cuenta de las riquezas, de la gloria, de la herencia en los santos. Les he dado vida y vida en abundancia. Y míralos, con qué escasez plantean su vida, qué pobreza en su alma y en sus emociones. Míralos, qué poco se gozan en mí, en el poder de mi fuerza. O sea, yo me imagino a Dios diciendo, no saben que son herederos ricos, príncipes y princesas del reino de Dios. Siguen creyendo que son pobres, miserables, uno más. Entonces para eso Dios nos tiene en su escuela, para que se nos ilumine la riqueza de la gloria, de la herencia en los santos. Hola, ¿lo estáis viendo conmigo? Pero más, dice más, 19. ¿Y cuál es la extraordinaria? Miren los adjetivos que usa. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Así que, oye, sacude al que está a tu lado, sacúdelo un momento así, sacúdelo un poquito y le dices, dile, la extraordinaria grandeza del poder que obra en ti, hermano. O sea, no es un poder cualquiera. No se puede comparar con ningún poder atómico, nuclear, diabólico, espiritual. Es el poder de Dios a favor nuestro. Aleluya, Steven, qué tremendo. Dice, vamos a leerlo, 19. Pablo dice, Padre, que se les ilumine, que se les revele, que se les construya, que se les vuelva la verdad que gobierna sus vidas. Padre, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros, los que creemos? Porque todo es por la fe. Lo veo por revelación y lo creo. ¡Aleluya! Yo voy a enfrentar cualquier desafío. Den un aplauso al Señor, claro que sí. Voy a enfrentar cualquier desafío. Y yo no puedo enfrentar ese desafío. Ir a la universidad. Uy, la universidad lleno de ateos, lleno de gente con su identidad cambiada, lleno de droga, lleno de tantas cosas. Y ahí llegas tú poquito a poquito. Es como te vas volviendo más piojito, más pulgarcito. Hermano, esa es una mentira del diablo. Recházalo y comienza a ver con la iluminación y con la revelación, con la realidad de tu posición en Cristo. Aquí está llegando un hijo de Dios que tenga una extraordinaria herencia en los cielos, que tengo un Padre todopoderoso y su extraordinario poder me respalda y va conmigo. Aquí llega uno que no, cuando termine mi carrera no voy a ser solamente un ingeniero o solamente un abogado o solamente un maestro. Yo tengo un llamado que me llena de esperanza porque soy un siervo de Jesucristo. Aleluya. Entonces camino y ese es mi mundo. Es Dios construyendo mi vida y tu vida. Bendito sea su nombre. Y el diablo rechinando los dientes. Porque la obra de Cristo se vuelve efectiva, se activa. ¡Del otro aplauso! ¡Aleluya! Esto me apasiona. Es grande. Amén. Hermano, yo recuerdo cuando me comencé a encerrar en mi cuarto y se me reveló mi Padre. Se me reveló Dios como un Padre. Mi baja estima desapareció. Pensar que Dios me ama. Soy su hijo. Recuerdo también cuando Dios me reveló su trono. Me embargó el temor.
Recuerdo que estuve muchos minutos llorando delante del trono de Dios por haber pecado al desobedecerle. Eso ya forma parte de mi vida. Recuerdo cuando Dios me reveló, algunas de las revelaciones las predicaba, porque empezaba en mis pinitos como líder de jóvenes y yo le decía a los hermanos, la falta de perdón es un tapón para la bendición. Se me reveló el perdón. Se me reveló que había bendiciones atrancadas si yo no perdonaba a los que me habían hecho mal y no pedía perdón también a los que yo había dañado. Y yo me podía imaginar, por el perdón activado en mi vida, el tapón, la obstrucción quitada y la bendición de Dios que podía fluir. Pero no era solamente que yo soy un peliculero y me estoy haciendo aquí un cuento. Se me revelaba una verdad de la palabra. ¡Gloria a Dios! Y tantas cosas que Dios en mi vida ha ido construyendo. Ha ido enriqueciendo. Otra vez piensa en ti como un terreno enorme que va a ser construido eternamente, por eso es muy grande. Un universo de Dios en ti. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto ha podido construir Dios en el terreno de tu vida? ¿Cómo está de bonito, de verde, de fuerte, de poblado ese mundo tuyo de la vida del reino de Dios? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es la iglesia para ti? Miren, lo que les voy a decir va a parecer una locura. Pero esto yo lo creo. Cuando yo prediqué los mensajes del Saumerio, se me reveló una ofrenda muy especial y muy bonita que es el Saumerio. Que se ponía un animal, cordero, buey, engordado, un animal. Se le derramaba una libación de aceite, de vino, de flor de harina y se le cubría con incienso. Se le ponía en el altar y cuando eso prendía, hacía un humo y ese humo era un humo aromático. Se le llama en la Biblia el saumerio. Una columna de humo que el humo, como todos sabemos, asciende. Y eso que es del Antiguo Testamento, eso para mí es una verdad de todos los días. Eso para mí es una verdad de todos los días. Si ustedes oraran conmigo, ustedes verían que yo estoy orando y yo digo, Señor, aquí te entrego mi cuerpo como si yo fuese ese cordero, como si yo fuese un holocausto. Y derramo mi alma como una libación. Y mi oración es el incienso. Y el fuego es el amor que tengo por ti. Y aquí estoy, Señor, en oración. Eso es cuando oro por la mañana. Y aquí estoy como una ofrenda en el altar, como un saumerio. Y yo me imagino de que de mi habitación está subiendo una columna de humo para el cielo. Y que mi Padre Celestial está diciendo, siempre a través de Jesucristo, qué bien huele. Pero es que cuando yo salgo de mi cuarto y comienzo mi vida, yo me imagino como si el asunto sigue ahí. Yo me imagino en el mundo espiritual que los adoradores en espíritu y en verdad, vamos por el supermercado, estamos en el auto, vamos por la calle y los ángeles y los demonios pueden ver si hay o no hay columna de humo subiendo de nuestra vida. Eso para ti o para mí puede decir, oye, ve muchas pelis, pero te digo una cosa, es una verdad. Solamente estaba ahí. Un día se encendió el foco. Un día Dios me la iluminó. Y de esa forma Dios la construyó en mi adoración personal. ¿Estás viéndolo? Por eso es muy importante cuando tú estás aquí, que tú le pidas, Señor, y cuando tú lees la palabra, cuando tú buscas de Dios, que tú le pidas al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Hazme un Macario. Macario, un bienaventurado. Señor, hazme un Macario, un bienaventurado. Dame revelación tuya, dame revelación de tu amor, dame revelación de tu persona, dame revelación de mi propósito, dame revelación de tu voluntad, dame revelación de tu reino.
Sigue construyendo mi vida. Y cuando estás expuesto a un mensaje como este, Señor, el pastor está ahí ya 40 minutos y parece un chalado dándole vuelta al mismo tema. Señor, o que termine pronto, o que se me revele a mí también, Dios mío, para que me goce este mensaje. ¡Amén! Y así, en cada oportunidad, no es acumular información, es que en el terreno de tu vida, el mismo Dios que dijo sea la luz, el mismo Dios que construyó en esa tierra vacía, desordenada y en tinieblas, también está haciendo algo en ti. Está enriqueciendo tu universo. La otra pregunta pertinente es, ¿cuánto ha edificado el malo, el diablo o el sistema caído en tu vida que tiene que ser derribado? Porque aquí entra algo, miren en 1 Corintios capítulo 3. ¿Cómo vamos? Vamos ya acabando, ¿sí o no? Si hay una verdad que son las revelaciones que construyen, hay también algo paralelo que veo yo y son las falsas revelaciones. Las falsas revelaciones son peligrosísimas porque construyen algo también. ¿Os acordáis de esa película de Leonardo DiCaprio? Orígenes. El asunto era que se metían en los sueños para sembrar simplemente una idea. Y al sembrar una idea, eso podía cambiar el mundo de alguien, las decisiones de alguien. Bueno, eso tiene detrás un sentido, ¿sí o no? Por eso es muy importante que no nos expongamos a cualquier. El otro día hablaba yo con un joven que había bajado la barrera. A veces, hermano, simplemente alguien que ha estudiado mucho, que lleva una bata blanca y que tiene mucho verbo, nos dice cosas y decimos, si lo dice él, tiene que ser así. Desde su posición de autoridad de un maestro le enseña a nuestros hijos y les dice, claro, tus papás dicen que vienes de Dios, pero en verdad no veis el parecido con el mono. Somos monos evolucionados. Es lógica. Y tú dices, lo dice mi maestro. Mi madre se lía en la división de 3 cifras. ¿Quién va a tener razón? Entonces tú, porque esa persona tiene una autoridad, evidentemente para enseñar, etcétera, pero puedes bajar la guardia, o nuestros niños pueden bajar la guardia y de repente estás recibiendo una construcción errónea que se convierte en una fortaleza y en un impedimento. Algo que tiene que ser removido de nuestra vida. Y así trabaja el diablo. Constantemente con las personas me encuentro con cosas así. La hermana que me dice, pastor, nunca voy a ser feliz. ¿Por qué nunca vas a ser feliz? Me equivoqué casándome con ese hombre. A ver, párate. Espérate un momentito. ¿Por qué dices eso? A ver, cuéntame un poco tu historia. Me doy cuenta que es una mentira que le ha metido el diablo. Pero eso se lo ha creído y ahora es parte de su mundo. Y ella cada mañana está ya derrotada desde que se levanta porque dice, nunca va a poder cambiar mi marido, nunca voy a poder ser feliz. Derriba ese argumento engañoso, esa mentira del diablo. Dios está contigo y con tu matrimonio. Y hay una batalla que tienes que librar y las cosas pueden ser muy diferentes. Una vez hablando con un joven, me decía con lágrimas, ya no hay esperanza para mí. ¿Por qué dices eso? Porque he blasfemado contra el Espíritu Santo. He pecado, he blasfemado. Y por lo tanto no puedo volver a crucificar de nuevo para mí a Jesucristo. Ya soy como un Judas. Estoy desechado. Hermano, ¿por qué dices eso? Mira, para empezar, si tú hubieses caído en esa dureza de corazón, en esa
ceguera de Judas y en esa blasfemia contra el Espíritu Santo, tú serías un enemigo de la sangre de Cristo. Tú pisotearías la sangre de Cristo. Serías un enemigo de la cruz. Y ahora mismo tú mismo estás con un dolor. Porque ya no hay esperanza para ti. Luego anhelas tener a Dios en tu vida. Y porque el Espíritu Santo ya no está en ti, luego anhelas al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, hermano? El diablo te ha instalado una mentira en tu cabeza para que vivas como un desgraciado cuando eres un hijo de Dios. ¿Dejará Dios de perdonarte? Pues te voy a traer otra verdad. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? Puede parecer una historia muy bonita que enseñamos a los niños en la escuela dominical, pero puede ser también tu verdad y tu historia. Es hora de volver a casa, es hora de volver al Padre, es hora de arrepentirte. Claro que hay esperanza para ti, hay mucho que Dios tiene que hacer. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces el apóstol Pablo, él dice algo en 1 Corintios capítulo 3, profundo, verso 9, 1 Corintios 3, 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué son, hermano? ¿Qué son las sectas, religiones, falsas revelaciones? Maestros que están enseñando algo diferente al fundamento que es Jesucristo. Hasta detrás de todas las filosofías de este mundo, anticristo, antidios, y detrás del pensamiento ateo, hay una enseñanza, una revelación falsa, una verdad que se vende, una mentira que se vende como verdad, quiero decir. Y en algún punto alguien lo cree. Recuerdo una vez que estaba, antes de empezar el culto, en Águilas. Para aquel entonces teníamos dos niños pequeños que eran Rebeca y Enoch. Y nosotros éramos los pastores, estábamos ahí liaditos. En un ladito estaba mi mujer para que los niños estuvieran tranquilos en la reunión de tarde. Estaba ahí tranquilita dándole la merienda a los niños. Y viene un hermano encendido. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Digo, sí, en cualquier momento explota. Vamos a ver, échate a un lado. ¿Qué quieres decirme? Pastor, yo no me puedo quedar al culto porque ustedes están ensuciando el templo de Dios con migajas. Con migajas de pan se refería. Y la casa del Señor es santa. Hermano, ¿usted cree que él no era sincero? Y que lo estaba diciendo con un celo por Dios. Pero era un celo sin ciencia. Él venía de una secta que piensa que los que somos cristianos como nosotros hemos caído en un error y ellos tienen que evangelizarnos para traernos a ciertas verdades, que por ejemplo ya no hay Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que es otro tipo así de cosas. Entonces él ha sido adoctrinado y estaba allí infiltrado, y en ese momento mi mujer que estaba dándole la merienda, bueno, para él eso era, hermano, sacrilegio. La verdad es que a mí me pilló en un momento de mi vida que no tenía la revelación que tengo hoy y le apañé. No volvió más, en verdad no volvió más, porque dije, el templo de Dios somos nosotros. Y bueno, hoy le contestaría de otra manera, pero yo también actué con mi revelación. ¿Por qué él decía eso? Porque así alguien le enseñó, alguien edificó en su vida, alguien construyó en su vida con una mala arquitectura. Y nosotros no tenemos que estar expuestos a cualquier doctrina, a cualquier enseñanza, sobre todo en estos tiempos donde hay tantas verdades pululando por ahí, tantas enseñanzas, tantos expositores y tantas cosas buenas, pero también malas. Uno tiene que
verdaderamente cribar y si tienes dudas, preguntar. Oye, esto es bueno para mí, va a construir cosas positivas en mí, porque si no acabas teniendo un cacao maravillado. ¿Sí o no? Otro día estaba también allí en Águilas, hermano, y y se me lió la cosa y iba con unas bermudas, pero unas bermudas correctas. Y así yo llevé el culto. Hoy no lo haría, pero era una reunión de oración, era así algo más informal y llevaba 4 días de pastor allí, imagínate. Las vacas, los callos que pisé. Y me di cuenta de que había gente que tenía otra enseñanza, otra revelación. De acuerdo a lo que nos han, ¿verdad?, iluminado, hay falsas revelaciones. Y Pablo dice, tenga cuidado cada uno. Es una responsabilidad muy grande los que enseñamos la palabra. Tenemos que trazar bien, porque podemos estar edificando sobre una vida santa, una vida de Dios, cosas que van a tener que ser destruidas, cosas que son un estorbo, que son una piedra de tropiezo, en vez de algo bueno y correcto. Pero si avanzas a 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, dice en el versículo 3. Segunda de Corintios 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Perdón, ¿habéis llegado ahí? Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Destruyendo argumentos, dice literalmente, o especulaciones, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. O sea, Pablo está diciendo, hermanos corintios, hay fortalezas que vienen de la vida vieja o el diablo se ha dedicado a levantar, que son razonamientos altivos, especulaciones, argumentos equivocados. ¿Cuántos hay así? Hoy en día hay cristianos que te dicen así muy honestamente y te dicen, eso de congregarse toda la semana, eso es religión, eso, y se ha convertido eso en un ¿qué? En un razonamiento altivo. Se hacen un Dios a medida. ¿Cuántos tienen una idea de Dios deformada? Hoy en día, si tú vas por las calles de Nueva York, alguien te va a venir a predicar del Dios Madre. Y es que a Dios lo hemos identificado tanto como Padre, pero Dios es una madre amorosa y tierna. Y ellos han hecho su Dios a su medida. Se identifican más con un Dios maternal, con un Dios madre. Vamos, que han cambiado a la Virgen María por esto. ¿Y cuántos tienen una imagen de Jesús que es su Jesús, pero no es el Jesús? Si hablas con un judaizante, no es Jesús, es Yeshua. No le digas Jesús. Y ese es un Jesús que evidentemente te va a pedir que te circuncides y que guardes el sábado y que hagas las fiestas y son un montón de fortalezas, de especulaciones, razonamientos y argumentos que ha construido el hombre, o si vamos más profundo, el enemigo ha sembrado para que no podamos vivir en verdad la libertad de Dios y el reino de Dios y la vida de Dios, sino que vivamos otra religión más. Pero dice el apóstol Pablo que tenemos armas poderosas para destruir esas fortalezas y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Con una revelación de Dios voy a destruir una revelación falsa. Con la espada del Espíritu, que es la palabra, voy a cercenar, voy a cortar todo árbol que no plantó el Padre. ¿Te das cuenta? La obediencia a la verdad de Dios
me va a hacer desechar de mi vida la desobediencia. Entonces, en este día, esto es solamente como te estoy lanzando como un hilo para que lo tomes y tú empieces a tirar de él. Y tú empieces a ver cómo está tu mundo, cómo está construyendo Dios en tu vida. Cuando estábamos adorando, me podía yo presentar delante de Dios y decirle: Señor, construye en mí. Y también, Señor, destruye cualquier cosa que está incorrecta, cualquier mentira que he heredado, cualquier fortaleza que me está limitando, que me está impidiendo avanzar. Construye a través de tu Espíritu Santo, porque Dios lo hace a través de su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Te atreves a leer conmigo el último texto de la noche? Para terminar, Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 6. Primera de Corintios 2 y verso 6. Quiero hacer un llamado después de leer este texto y que podamos acercarnos al altar para humildemente pedirle a Dios que haga esa obra, que siga haciendo esa obra. Y quiero orar por ti para revelación y por mí también para revelación, porque es por gracia. Revelación es por gracia. Pedro no creo que lo obtuvo por sus méritos. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, esto viene del cielo. Y dice en 1 Corintios 2:6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Hermanos, ¿sabes una cosa? El que estemos esta noche escuchando estas cosas, eso es un privilegio muy grande. Eso, mucha gente ya, hermano, quisiera Stephen Hawking haber descubierto las verdades que tú has descubierto. Una sabiduría que se le reveló a los niños y los mayores no la ven. La sabiduría, la revelación de Dios y del mundo de Dios y de la eternidad de Dios y del poder de Dios y de los planes de Dios y del amor de Dios y de la bondad de Dios. Wow. Cuando yo descubrí, hermano, se me reveló que era templo del Espíritu Santo y que Dios habitaba en mí, me voló la cabeza. ¿Quién puede comprender eso? Dime una cosa. ¿Quién puede comprender el amor de Dios? ¿Se te revela? Qué honor tan grande. Gloria a tu nombre, Padre, mi alma te alaba. Y dice que es una sabiduría oculta que Dios predestinó para nuestra gloria. 8. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. O sea, que el Espíritu Santo, a ver, voy al tema. Este mensaje se llama la arquitectura de Dios. ¿Cómo construye Dios? Por revelación. Y dice que esa revelación la trae el Espíritu y que el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Hermano, no han llegado con una sonda al fondo del océano los seres humanos.
¿Tú crees que Dios tiene fondo? Las profundidades de Dios son insondables. Muy poquito es lo que se nos ha revelado. Toda la eternidad no va a ser suficiente para seguir Dios construyendo en nuestra vida más y más a través de revelársenos y revelarnos su propósito, su plan. Hay tantas cosas que no vemos que el día que las veamos, ¡wow! No lo veía y ahora lo veo, no lo entendía y ahora lo entiendo. Esto es demasiado grande. Dios nos las revela por su Espíritu. Verso 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, locura, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Ahora, como decía el apóstol Fernando, nuestro pastor Fernando, los pensamientos de Dios, no podemos decir, oh, pero son inaccesibles, son más altos que nuestros pensamientos, pero Dios muchas veces nos los revela, nos revela sus pensamientos, que son más grandes que nuestros pensamientos, de manera que tenemos que echar a un lado nuestros pensamientos y aceptar los pensamientos de Dios y los caminos de Dios que son más altos que nuestros caminos. ¡Amén! Entonces dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Diga, yo he conocido la mente del Señor, pero solamente una parte, la que Dios me iluminó. Pero ya con lo que yo conozco y que Dios me iluminó, Dios digo, esto es lo máximo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos el Espíritu que nos revela. ¿Entiende? Ahí está el ordenador. Vamos a hablar en términos tecnológicos. Ahí está el ordenador gigante, grandísimo. Y ahí está toda la mente de Cristo. A mí no me cabe en la cabeza, pero yo tengo una conexión con ese ordenador por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me conecta con la mente de Cristo y me va revelando más y más de lo que yo necesito saber de la mente de Cristo para mi vida. Por lo tanto, si tengo al Espíritu Santo, tengo conexión con la fuente y yo tengo la mente de Cristo. ¡Uh! ¡Sabiduría de Dios! No sé si yo soy el único que se emociona, me estáis mirando así. Pero es que se me reveló. Lo veo y me gozo. Den un aplauso, aleluya.